Excel. Excel abre las puertas de un mundo laboral. Tal como lo hizo conmigo, hoy quiero que seas tú quien aproveche de esta herramienta de Excel. Porque toda persona o empresa o emprendedor, para que funcione correctamente, necesita tener un control de toda la información o datos, tanto en contabilidad, estadística, finanzas, matemáticas, facturas, nóminas, registros, etc. Todo debe estar bajo control. Y Excel es la herramienta que necesitas para ello, ya que facilitará el trabajo, análisis de datos y hasta la forma de tomar las decisiones. No importa tu profesión o tipo de negocio, aprender Excel es de las mejores decisiones que puedes tomar. Es por esto que yo, Alex Muñoz, como instructor de informática con más de 15 años de experiencia impartiendo cursos de informática, así como de Excel inicial, intermedio y avanzado, y certificado como Microsoft Office especialista, te traigo este curso de Excel inicial para que te ayude, así como me ayudó a mí, a mejorar estas oportunidades en un mundo laboral. Dale un impulso a tu currículum, completa este curso, prepárate un café y comencemos. Lo primero que empezamos a hacer es ingresar al programa de Excel. Lo puedes hacer de varias maneras. Uno es ingresando desde el escritorio con un acceso directo, el cual lo tengo acá. También yo lo tengo anclado a la barra de tareas. Pero si no lo tenemos en ninguno de estos dos lugares, te vas a inicio, escribes Excel y aquí nos va a aparecer en el listado de programas. Si quieres tenerlo tanto en el escritorio como en la barra de tareas, simplemente das un clic derecho aquí desde el menú y aquí elige la opción, por ejemplo, me aparece la opción desanclar, ya que yo ya lo tengo anclado aquí en mi barra de tareas. Pero si no lo tienes, aquí te va a aparecer la opción anclarlo a la barra de tareas. Para mandarlo en un acceso directo a tu escritorio, lo único que debes hacer es elegir esta opción, abrir ubicación del archivo. Te darás cuenta que te aparecen los accesos de todos los programas que tienes instalados. Solamente le das un clic derecho al programa que quieres tener como acceso directo. Te vas a la opción enviar a y eliges escritorio, crear acceso directo. Y eso va a crear este icono para poder acceder. Con un doble clic accedemos a nuestro programa. Ahora ya tenemos toda nuestra información, nuestra pantalla inicial. Dependiendo de la versión de Excel, puede ser que varíe un poco la forma en cómo se presenta la primera pantalla. Por ejemplo, aquí me aparece el listado de los más recientes, de mis archivos recientes que yo he abierto anteriormente. Me aparece unas plantillas que yo puedo utilizar de manera prediseñada. Quiere decir que ya están hechos solamente para que yo le cambie los datos a mi gusto. También encuentro algunas opciones como inicio, nuevo, abrir, cuenta y opciones, etc. Bien, vamos a ingresar a un libro en blanco en Excel. Cuando ingresamos a la pantalla inicial de Excel, es muy importante que identifiquemos todos los elementos para que sepamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar estos botones en la parte superior izquierda de la pantalla, la cual conforman la barra de acceso rápido. Son herramientas que regularmente se utilizan frecuentemente. Aquí luego a la par vamos a tener la barra de título. Cuando no has guardado tu archivo, siempre aparecerá el nombre del libro 1, 2, 3, etcétera, de acuerdo a los que vayas abriendo durante el día. Algunas versiones de Excel incluyen una barra de búsqueda en la parte superior. Esta es muy importante, por ejemplo, cuando quieres buscar alguna de las herramientas. Aquí puedes escribir el nombre de la herramienta y automáticamente te la localiza. Luego, más abajo, vamos a tener toda esta opción o este cuadro que tenemos aquí. Se llama cinta de opciones, las cuales están divididas en la pestaña Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, etc. Cada una de las pestañas contiene de manera agrupada sus herramientas. Por ejemplo, este es el grupo Alineación de la pestaña Inicio. Y así te podrás dar cuenta que cada herramienta o cada grupo de herramientas contiene un nombre de acuerdo a las funciones que realiza. Luego vamos a encontrar en la parte de abajo este cuadro, el cual se llama cuadro de nombres. Te va a identificar en qué celda te encuentras o cuál es la celda que tienes activa en este momento. Por ejemplo, ahorita me está indicando que estoy en la celda C14. A la par vamos a encontrar esta barra larga que tenemos aquí en la barra de fórmulas.
la cual va a ser muy importante. Por ejemplo, cuando tengas una fórmula, más adelante te voy a ir mostrando todo esto. Aquí vas a tener la fórmula y en la celda pues vas a tener el resultado. Continuamos con las partes. Luego tenemos toda esta sección en donde están estas letras. Es el abecedario ordenado. A estos se le llama encabezados de columnas. Recuerda que las columnas son todas estas que vienen de manera vertical hacia abajo. Estas son las columnas y están identificadas por las letras del abecedario. Cuando el abecedario finaliza, vuelve a empezar nuevamente el abecedario, pero ahora colocando la letra A. Cuando el abecedario finaliza con la letra A, pues luego lo hace con la letra B y así sucesivamente hasta llegar a la última columna, que sería la XFD. A la par tenemos a la par del lado izquierdo tenemos estos encabezados que serían las filas. Las filas están identificadas por números de manera ascendente. Todo esto que vemos aquí de manera horizontal son las filas. Te puedes dar cuenta que van ordenadas de manera ascendente hasta llegar hasta la última, que sería 1.048.576 filas. Por lo tanto, por filas y columnas no nos preocupamos porque tenemos bastantes. Muy difícil vamos a llegar a utilizarlas todas. Bien, cuando una fila y una columna se intercepta, van a formar lo que es una celda. Recuerda que cuando vayas a nombrar a una celda, siempre tendrás que decir primero la letra de la columna y luego decir el número de la fila. Por ejemplo, esta sería la celda H18. Esa es la manera de llamar a las celdas. Primero recuerda la columna y luego el número de la fila. Por ejemplo, esta sería la J10. A eso se le llama referencia de celda, de la cual hablaremos un poco más adelante. Luego tenemos los botones. Por ejemplo, acá tenemos los botones de desplazamiento. Estos sirven para cuando nosotros tenemos muchas hojas, pues nos vamos desplazando entre cada hoja. Aquí tenemos las hojas. Cuando abrimos un archivo nuevo en Excel, se abre la hoja número 1. Este botoncito que nosotros vemos en esta zona, este sirve para ir creando más hojas. Por ejemplo, si yo lo presiono, automáticamente voy creando la hoja número 2, 3, 4, etcétera. Bien, toda esta barrita entonces es o sirve para ir almacenando todas las hojas que nosotros vayamos creando. La barra que está más abajo se le llama barra de estado. Va a ser muy útil cuando ya tengas información en todas tus celdas. Luego tenemos estas dos barras, esta que está de manera horizontal y esta que está de manera vertical. Ambas son barras de desplazamiento. Van a ser útiles cuando te quieras desplazar hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha de toda tu hoja de cálculo, en todas las celdas. Luego tenemos las vistas o los botones de vistas en esta parte de acá. Cuando nosotros abrimos Excel, inicialmente se abre la vista general o la vista normal, que sería la primera que nosotros tenemos en este punto, en esta vista de acá, la normal. Luego tenemos diseño de página, la cual te va a ser muy útil cuando tú quieras ver cómo se ve tu información en una hoja, ya sea tamaño carta. Puedes ver los encabezados, los pies de página, etcétera. Entonces siempre vamos a utilizar la normal de momento. A la par nos vamos a encontrar con estos botones que serían para manipular el zoom, o sea, para alejarnos con el botón menos o acercarnos con el botón más. Pero también recuerda que esto lo puedes hacer utilizando control y la ruedita del mouse para acercarte o para alejarte de una manera más rápida. Y bien, ahí tenemos las partes de la pantalla inicial de Excel. Veamos ahora la función de guardar, ya que es muy importante que sepamos cómo guardar un archivo desde un principio. Por ejemplo, supongamos que ya tengo mi archivo aquí trabajado. Bien, ahora para guardarlo me voy a ubicar en el menú archivo. Vamos a elegir entre estas dos opciones. Cuando es la primera vez que vas a guardar, recuerda, le tienes que asignar un nombre y un lugar a tu archivo que estás creando. No importa la versión que tengas de Excel, recuerda, no importa en qué versión estés trabajando este curso.
el curso sirve para todas las versiones. Solo hay algunas funciones que eso es más adelante en Excel avanzado, en donde cambian algunas funciones, pero de Excel básico es lo mismo para cualquier versión, así que no importa qué versión tengas. Por ejemplo, cuando eliges la opción guardar, aquí recuerda que de acuerdo a la versión que tengas, puede hacer que algunas opciones varíen. En examinar, este cuadrito, recuerda, siempre te va a aparecer. Yo le puedo elegir que se guarde en el escritorio. Recuerda, aquí le vas a colocar un nombre, se va a llamar ejemplo, y aquí pues eso sería todo. Simplemente eliges un lugar y el nombre del archivo y luego eliges guardar, ¿sí? Y ya tienes guardado. Fíjate cómo en la barra de título, ahora aquí arriba ya nos aparece con el nombre de ejemplo, ya que ese fue el nombre que nosotros pues le asignamos. Ahora, cuando eliges por segunda vez guardar, recuerda que es porque tú le hiciste algún cambio a tu archivo. Por ejemplo, aquí yo coloqué la palabra texto, pero si yo vengo y relleno esta otra celda, es un nuevo cambio. Si yo quiero que ese cambio se guarde, automáticamente me voy a archivo y elijo guardar. Ya no me pide nombre y ubicación porque ya tiene un lugar que es el escritorio y un nombre que es ejemplo. Pero si tú quieres crear otra copia adicional a este, entonces sí, aquí te vas a archivo y ahora vas a elegir guardar como, que todas las veces que elijas guardar como, siempre te va a pedir en examinar que le elijas un nuevo lugar y le coloques un nuevo nombre a tu archivo. Recuerda que no puedes tener dos nombres iguales en un mismo lugar. Lo que va a suceder ahí es de que se va a reemplazar. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Entonces recuerda que no puedes tener dos archivos iguales de un mismo tipo de programa. Ahora, ¿qué sucede cuando a veces no guardamos con frecuencia y a veces nuestro archivo se nos cierra? Un apagón, se va la energía, etcétera. Bien, para esto Excel en archivo y luego te vas a opciones. Aquí tiene una opción que dice guardar y aquí dice guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. De manera predeterminada dice Excel que te va a estar guardando cada 10 minutos tu archivo, aunque tú no lo hagas. Entonces, si tú quieres cambiar eso, por ejemplo, para que no lo guarde cada 10, puedes decir que, por ejemplo, cada minuto Excel lo haga. Excel automáticamente te va a guardar tu archivo y aquí eliges aceptar. Y listo, ya cada minuto te va a estar guardando, autoguardando Excel tu documento, aunque tú no lo hagas. Si a veces tienes un apagón, se te va la energía y tú estabas trabajando algo y no lo guardaste, puedes revisar aquí en archivo, en opciones, en guardar, en esta carpeta. Fíjate, aquí lo que haces es copiar esto, te vas al explorador, esta carpeta amarilla, en la parte de la barra de direcciones pegas lo que acabas de copiar, presionas Enter y accedes a la carpeta donde Excel deja guardados los archivos que recupera. Es un tip muy importante que te puede salvar más adelante. Ahora trabajemos con columnas y filas. Prácticamente trabajaremos en las celdas ya de Excel. Bien, cuando ingresas datos en Excel te darás cuenta que lo vas a hacer en toda esta cuadrícula que tenemos acá, que ya dijimos que se llaman celdas. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, si yo escribo un texto demasiado largo, te darás cuenta de que este encabezado o esta frase pues no cabe dentro de la columna que yo lo anoté, en este caso de la columna B. Bien, para manipular el ancho de la columna, lo que puedes hacer es ubicarte entre las columnas, por ejemplo, la B y la C, dando un clic sin soltar. Fíjate cómo el puntero cambia de forma. Ahora puedes manipular el ancho de la columna y hacerlo del ancho que tú desees. Lo mismo va a pasar cuando tú manipules el alto de la fila. Te ubicas entre las filas y dando un clic sin soltar puedes manipular el alto. De esa manera puedes controlar el tamaño que tiene una celda. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Por ejemplo, si yo quiero que la columna B se ajuste al largo del texto, lo que voy a hacer es ubicarme nuevamente en medio de la B y la C y le voy a dar un doble clic. Al hacer esto, automáticamente lo que hace Excel es que la columna va a buscar a dónde termina tu texto y ahí lo va a colocar, ¿verdad? Por ejemplo, veamos otra vez, doble clic y listo. Con un doble clic, no importa si es una fila o si es una columna, automáticamente Excel ajusta el ancho de la columna
y el alto de la fila. Cuando quieres escribir un texto, puede hacer que se te dé el caso de que lo necesites en 2 líneas, pero en la misma celda. No quieres pasarte a la fila de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando quieras colocar un texto en 2 líneas, pero en la misma celda, simplemente selecciona, dale un clic a la celda y presiona ajustar texto. Lo que va a hacer esto es de que lo va a ajustar, pero como el ancho de la columna alcanza para que quede todo en una sola fila, lo que tienes que hacer ahora es hacerla más pequeña, reducirla y ampliar el alto. Fíjate ahora cómo automáticamente creó una doble línea al hacer esto. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Por ejemplo, si escribes aquí texto, espacio, puedes presionar Alt más Enter. Automáticamente crea la otra línea. Alt más Enter otra vez. Cada vez que yo presione Alt más Enter dentro de una celda, automáticamente estoy asignando que el texto se vaya a otra línea, pero en la misma celda. Fíjate cómo podemos manipular en ajustar texto o presionando Alt más Enter para crear líneas dentro de una misma celda. Ahora, en algunos casos vas a necesitar insertar nuevas columnas en medio de las que ya tienes, y de la misma manera también vas a necesitar insertar nuevas filas. Veamos cómo se hace lo siguiente. Para insertar una nueva columna, lo que necesitas es ubicarte en el lugar donde la deseas insertar. Por ejemplo, si yo necesito una nueva columna entre la columna C y la D, yo necesito correr la columna D hacia la derecha. Entonces a esta es la que le voy a dar un clic derecho, y el clic derecho es justo sobre la letra. Clic derecho y elegimos la opción insertar, y de esa manera podemos insertar nuevas columnas. Y también de la misma manera, con un clic derecho sobre la letra de la columna, también podemos eliminar. Lo mismo sucede con las filas. Si necesitamos insertar una nueva fila, por ejemplo, entre el 5 y el 6, recuerden, el 6 tendría que correr hacia abajo. Por lo tanto, con un clic derecho, elijo la opción insertar. Recuerden, el clic derecho se da justo sobre el encabezado, o sea, sobre el número. Y de la misma manera, con un clic derecho, nosotros podemos eliminar nuestra fila. Y de esa forma insertamos y eliminamos columnas y filas. Aprendamos ahora sobre referencias de celda que nos van a servir para cuando nosotros hagamos operaciones o fórmulas dentro de Excel. Por ejemplo, aquí ya tengo estos datos, esta información. Bien, lo que yo necesito ahora es empezar a operar. Una vez que ya tengo nuestros registros, nuestros datos, tenemos que aplicar funciones para que Excel nos ahorre tiempo y trabajo, ya que ese es uno de los objetivos. Bien, podemos hacer la fórmula de 2 maneras. Para iniciar una fórmula, recuerda, siempre tienes que iniciar con el símbolo igual. Cuando haces esto, le estás diciendo a Excel que quieres hacer una fórmula. Bueno, puedes hacerlo de 2 maneras. Uno sería escribiendo las cantidades literalmente. Por ejemplo, 41 más 75, presionas Enter. Muy bien, la fórmula, te das cuenta, nos da el resultado correcto. En la barra de fórmulas puedes observar cómo obtuviste ese dato. Pero fíjate algo aquí. Si yo ahora deseo que Excel calcule automáticamente el resto de las demás operaciones, si arrastro, cuando te ubicas en este cuadrito y das un doble clic, le está diciendo que Excel realice las demás operaciones. Pero fíjate que el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque utilizaste dentro de la fórmula cantidades. Entonces le está diciendo a Excel que siempre te opere 41 más 75. Eso no va a cambiar, siempre va a ser igual. Aunque aquí tengas 1000 datos para abajo, Excel siempre te va a traer este resultado porque estás operando 41 más 75 y eso no cambia. Entonces, este tipo de operación para autorrellenar hacia abajo haciendo esto no nos sirve, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué hacemos? A esto le llamamos referencia de celda, que es cuando nosotros utilizamos la celda en donde se encuentran los valores. Por ejemplo, voy a hacer otra fórmula, la voy a hacer acá en suma 2. Igual, recuerda que siempre iniciamos con el signo igual,
para una fórmula, ahora le vas a decir a Excel, bien, yo necesito operar el 41, pero no voy a colocar la cantidad, voy a colocar la celda donde se encuentra el 41. ¿Recuerdas que dijimos que siempre se coloca la letra de la columna y luego el número de la fila? Por ejemplo, el 41 está en la columna B, fila 4, entonces vamos a colocar B4. Fíjate que cuando haces esto, automáticamente Excel te lleva a seleccionar la celda, de una vez te la remarca. Bien, vamos a colocar más, que es el operador de suma, y ahora vamos a colocar la otra celda con la cual queremos operar, que es el 75. ¿En dónde está el 75? En C4. Recuerda que lo puedes escribir, fíjate, o también puedes ir directamente a la celda y darle un clic, automáticamente te rellena la fórmula con la referencia de celda. A esto se le llama referencia de celda. Y existen dos tipos de referencia. Está la referencia relativa, que es esta la que estamos utilizando, y hay otra llamada referencia absoluta, que te la voy a mostrar con otro ejemplo. Bien, entonces ya tengo aquí que estoy sumando la celda B4 más lo que está en C4, presiono Enter y listo. Tengo el mismo resultado, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que esta, cuando yo la arrastre, con, por ejemplo, dando un clic sin soltar hacia abajo o dando un doble clic, fíjate cómo sí automáticamente calcula el resultado de los otros dos valores. ¿Cómo se hace eso? Porque estamos utilizando referencias de celda, y al hacer un arrastre o un autorrelleno, Excel comprende de que tú tienes más valores aquí y hacia abajo que necesitas operar. Entonces lo que hace Excel es que pues corre el número de fila. Fíjate que aquí le colocó siempre B6, siempre la columna B, pero de la fila 6. Por ejemplo, en esta, siempre B, pero de 5, la fila 5. Y así, cada vez que yo arrastre, incluso aquí yo puedo ir arrastrando hacia abajo, y cada vez que yo vaya rellenando estas dos celdas, tanto de la columna B como de C, automáticamente me va a ir calculando aquí el resultado. Por ejemplo, si yo coloco un 2 más 3, entonces me va a dar un 5. Eso es automatización de trabajo, y es por cual Excel nos va a ayudar un montón. Si tú comprendes mucho lo que son referencias de celdas empleados en fórmulas, pues aquí en adelante se te va a ir facilitando mucho Excel. Recuerda, estos son referencias de celda, las cuales te van a servir para que Excel automáticamente realice el trabajo con el resto de operaciones que tengas. Pero bien, te recuerdas que hablamos de referencia relativa, que es esta la que nosotros tenemos. Ahora hablemos de referencia absoluta. Bien, te muestro lo que es una referencia absoluta y cuándo es que se debe de emplear. ¿Te diste cuenta que acá no hicimos absolutamente nada? Simplemente fue seleccionar la celda donde se encuentran las cantidades. Bien, aquí va a ser igualito, va a ser lo mismo. Entonces, supongamos que yo necesito que a todos estos datos le voy a sumar esta cantidad, pero solo lo tengo en una sola celda. No tengo la misma cantidad de filas, sino que solo en una sola celda. Yo necesito sumarle a 20, necesito sumar 4.5. A 25 también esta cantidad, esta y esta, ¿sí? Bien, entonces, si yo coloco igual, voy a colocar la celda donde está el primer dato, que sería, por ejemplo, 20. Le voy a seleccionar para que sea más fácil. Ahora voy a sumar, y le voy a sumar esta celda. Listo, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo bien, presiono Enter. Y el resultado pues es correcto, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos ahora? Al momento de arrastrar, aquí es donde se da el problema. Fíjate que aquí no me hizo la fórmula. O sí la hizo, pero no está sumando lo que yo necesito. 25 más 4.5 pues me tendría que dar pues 29.5, ¿verdad? Y así. Pero ¿por qué no está funcionando acá? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que está faltando? Bien, voy a borrar estos datos. Ahora me ubico en la primera. Bien, estas son referencias relativas, cuando son así normales, la letra y el número, la letra de la columna y el número de la fila. Bien, ahora yo necesito que una celda sea fija, o sea, no se mueva, que siempre sea la misma, porque cuando yo hago el arrastre hacia abajo, fíjate que por ejemplo en esta última me está sumando H8, que sería esta,
pero también como arrastré, también esta celda se fue arrastrando hacia abajo. Entonces a esta ya le corresponde K5. ¿Te das cuenta? Que en las referencias relativas, cuando yo haga el arrastre, automáticamente va a arrastrar todas las celdas o columnas implicadas. Entonces, debo de decirle a Excel que hay una celda que no se debe mover, que siempre se debe quedar fija. A eso se le llama referencia absoluta. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bien, voy a borrar esto. Ahora me ubico nuevamente en la fórmula. Le puedo dar un doble clic haciendo esto, o me puedo ir a la barra de fórmulas. De cualquiera de las dos maneras está bien, sirve. Bien, entonces me ubico, por ejemplo, en la celda en la cual yo quiero que quede siempre fija, que no se mueva. Y voy a presionar una vez la tecla F4. Fíjate qué sucede cuando presionas F4. Mira, le aparecen unos símbolos como de dinero antes de la letra y antes del número. Lo que estamos diciéndole a Excel es de que esta columna o esta celda, perdón, esta referencia no se va a mover. Siempre va a ser la misma, la cual voy a operar con el resto de celdas que yo tengo de esta, en el caso de la H. Presiono Enter. Ahora fijémonos. Ahí está el resultado, está bien. Ahora voy a arrastrar para los demás y fíjate cómo ahora sí me suma. ¿Por qué? Porque al utilizar una referencia absoluta, le estoy diciendo a Excel que esa celda nunca va a cambiar, que siempre va a ser la misma. Ahí tenemos la diferencia entre celdas o referencias relativas a una referencia absoluta. Muy bien, hasta aquí ya aprendimos lo que son referencias de celda, lo cual va a ser muy útil para trabajar con funciones básicas en Excel. Veamos, empecemos trabajando con sumas. Como te recordarás, toda fórmula o función inicia con el símbolo igual en Excel, que le estamos indicando que vamos a realizar una operación. Bien, vamos a utilizar referencias de celda. ¿Te recuerdas que se coloca la celda en donde se encuentra el valor? Por ejemplo, el 10, que es la nota 1 de Juan, vamos a colocar D4. Más, vamos a utilizar el signo más como operador de la fórmula y vamos a agregarle la siguiente celda. Vamos a seleccionarla. En este caso sería E4, en la nota 2. Y ya lo tenemos. Recuerda que puedes escribir o puedes seleccionar la celda. Y eso sería todo. Presionamos un Enter. De momento todavía no vamos a arrastrar nada. Lo vamos a hacer al final. Ahora hagamos la resta. Igual, seleccionamos para hacerlo más rápido, menos la siguiente celda. Recuerda que puedes ir incluyendo más celdas. Fíjate cómo la fórmula va creciendo. Puedes incluir todas las celdas que tú desees. Cada vez que des un clic, estás agregando otra celda más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ahora vamos a presionar un Enter. Ya tenemos la resta. Para la multiplicación se va a utilizar el asterisco para multiplicar de 4 por E4. Enter. Y para la división vamos a utilizar la diagonal. Recuerda utilizar estos operadores del teclado numérico, del teclado que está al lado derecho, están todos los números. Acostúmbrate a utilizar este teclado en Excel, ya que te va a facilitar un montón todas las operaciones que vayas a realizar. Muy bien, ya tenemos todas las fórmulas. Ahora fíjate lo siguiente, puedes ir autorrellenando uno por uno. Por ejemplo acá, doble clic, luego este, doble clic y así, uno por uno. Pero si lo quieres hacer todo de una sola vez, puedes seleccionar toda la fila donde hiciste las fórmulas y puedes dar un doble clic acá y automáticamente Excel pues te va a rellenar con cada operación que le corresponde. Restas, multiplicaciones, divisiones, sumas, etc. Algo que yo utilizo también, que es mi favorito, es que yo selecciono así, incluyendo las celdas vacías, y presiono Control J y eso también es como un autorrelleno. Excel entiende que voy a rellenar todas las celdas vacías con la fórmula que le corresponde. Y listo, ya tenemos los operadores básicos de Excel. Bien, ahora trabajemos con las hojas de Excel. ¿Te recuerdas que en un principio mencionamos que esta sección de acá es donde nosotros encontramos las hojas
estos botones son para desplazarnos cuando tenemos muchas hojas, y este botoncito de más sirve para crear nuevas hojas. Bien, vamos a verificar que podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, las hojas, pues, al darles doble clic le puedes cambiar el nombre. También puedes hacerlo dando un clic derecho y elegir la opción cambiar nombre. Cualquiera de las dos maneras pues funciona. Lo puedes llamar base. No puedes tener dos hojas con el mismo nombre, recuérdalo muy bien. Y bueno, ¿cómo hacemos para eliminar hojas? Ya nos dimos cuenta que con este botoncito pues podemos ir creando la cantidad de hojas que nosotros queramos. Para eliminar es bien sencillo, simplemente con un clic derecho elegimos la opción eliminar y sencillamente cuando tiene datos pues sí nos hace la pregunta si deseamos eliminarla, ¿verdad? Pues como una forma de confirmar si en verdad queremos eliminar hojas que contengan datos. Ahora, si nosotros ya tenemos una hoja, por ejemplo, tengo la hoja base y deseo tener una hoja que tenga exactamente la misma información, podemos duplicarla. Al dar un clic derecho podemos elegir la opción que dice mover o copiar, elegimos la opción crear una copia y presionamos aceptar. Fíjate ahora que me aparece otra hoja llamada igual, pero ahora tiene el número 2, ya que existen dos hojas exactamente iguales. Las hojas nosotros las podemos mover de lugar. Por ejemplo, la base 2, puedo dar un clic sin soltar, arrastramos el puntero y ahí fíjate cómo aparece una flechita indicando dónde podemos soltarla, y de esta manera podemos organizar nuestras hojas. Cuando nosotros pues tengamos muchas hojas, podemos organizarlas y posicionarlas en el lugar donde nosotros queramos. Pero también, aparte de crear, duplicar hojas, también nosotros podemos ocultar. Si nosotros queremos que una hoja no esté visible a las demás personas, podemos darle un clic derecho a la hoja que queremos ocultar. Por ejemplo, voy a ocultar la base 2, clic derecho, elegimos la opción que dice ocultar y listo. Acá a simple vista no se ve, pero aquí tenemos una hoja oculta, y en las fórmulas es muy útil, ya que a veces no queremos que se muestren algunos datos que tenemos en nuestro libro de Excel. Entonces venimos y lo ocultamos. Para volverlo a mostrar basta con un clic derecho, elegimos la opción mostrar y pues nos aparecen las hojas que han sido ocultas. Acá solo tenemos una, presionamos aceptar y listo. Ahí tenemos el trabajo con hojas de Excel. Ahora vamos a hablar sobre las combinaciones de teclas, las cuales van a ser muy útiles en el transcurso del curso y a lo largo de todo el uso que le des a Excel. Saber combinaciones de teclas no solo te van a hacer ver más profesional, sino que te van a ahorrar mucho tiempo y trabajo. Empecemos con algunas combinaciones, como por ejemplo de navegación. Aquí tengo un cuadro pequeño, te puedes dar cuenta, pero todo lo que yo aplique acá lo podrás aplicar cuando tengas tú mucha información, datos grandes, cuadros con muchos datos, etcétera. Ahí es donde realmente se hace eficiente el uso de estas combinaciones. Por ejemplo, si yo me quiero desplazar de la columna inicial a la columna final en un cuadro, yo lo hago utilizando, por ejemplo, las flechitas del teclado, ¿verdad? Lo podemos hacer así. Pero si queremos ir rápidamente, por ejemplo, si yo quiero ir a la última celda, lo que puedo hacer es presionar control. Aquí se va a utilizar mucho la tecla control, también alt en algunos casos, ¿verdad? Pero por ejemplo control y la flecha hacia la derecha, fíjate cómo automáticamente se desplaza hacia la última columna. Veámonos en un cuadro muchísimo más grande. Por ejemplo, yo estoy acá. Ahora estoy en la primera celda, quiero irme a la última columna, entonces voy a presionar control y la flecha hacia la derecha. Fíjate cómo ahora me llevó rápidamente hacia la última columna. Si yo lo hubiera hecho manualmente, pues tendría que estar desplazándome en cada una de todas estas columnas, que me llevaría muchísimo tiempo. Y por ejemplo, si yo presiono control y la flecha hacia abajo, pues me va a trasladar hacia la última fila. Y de la misma manera, control a la izquierda, pues puedo ubicarme en todos los límites, en las celdas de las esquinas de nuestro cuadro, cuando nosotros ya lo tengamos, de nuestra tabla, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo puede servirnos esto? Aparte de desplazarnos, muchas veces nosotros vamos a querer seleccionar una fila, una columna o prácticamente todo nuestro cuadro. Bien, para seleccionar un cuadro rápidamente, dependiendo de las versiones que tengas, puedes presionar control E y fíjate cómo te selecciona de una vez tu cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, probamos acá, presiono control E
y pues ya me selecciona todo mi cuadro. Recuerden, esto en algunas versiones ya bastante antiguas, pues creo que no funciona, control E. Pero, por ejemplo, si lo queremos hacer de otra manera, podemos hacerlo. Por ejemplo, yo me ubico en la primera celda, en este caso es donde está código, la palabra código, que sería C4, ¿verdad? Ahora presiono control shift y la flecha hacia la derecha, y fíjate cómo pues nos trasladamos y selecciona toda nuestra fila. Y control shift hacia abajo, pues ya selecciono toda mi tabla. Podemos hacer lo mismo en un cuadro grande. Por ejemplo, acá me ubico en esta primera celda, que por ejemplo eso podría ser código. Control shift y la flecha hacia la derecha. Fíjate cómo se seleccionó todo ahorita. Y control shift y la flecha hacia abajo, y ya tenemos toda nuestra tabla seleccionada, ¿verdad? Imagínate 541 filas seleccionadas de una manera bastante rápida. Bien, ¿cómo podemos sacarle más provecho todavía? Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a hacer, nos va a tocar que seleccionar una sola columna, o también tal vez una sola fila, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, pues presionamos estas combinaciones, control shift y la flecha hacia la derecha, ¿verdad? En este caso si es una fila, y por ejemplo si es una columna, control shift y la flecha hacia abajo, dependiendo de dónde nos ubiquemos. También existen combinaciones de teclas, como por ejemplo si yo presiono shift más la barra espaciadora, fíjate cómo me selecciona toda la fila, pero incluyendo todas las celdas que están vacías también, pero no importa, ¿verdad? Aquí me selecciona toda la fila. Y si yo presiono control y la barra espaciadora, pues me selecciona toda la columna. Entonces shift más la barra espaciadora, toda la fila, y control y la barra espaciadora, toda la columna. ¿Para qué me va a servir esto? Por ejemplo, si yo estoy por ejemplo en un cuadro acá, quiero, no sé, aplicarle negrita a una sola columna o a una sola fila, pues yo me vengo, ¿verdad? Y si yo hago esto con un clic hacia abajo, pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Puede ser que soltemos el clic de repente y pues ya nos toque que volver a seleccionar todo otra vez. Entonces, para evitarnos eso, podemos presionarlos. Por ejemplo, si es una fila, shift más la barra espaciadora, toda nuestra columna, y ahora aplico negrita, control N, ¿verdad? Si fuera el caso. O por ejemplo, si es toda la columna, es control más la barra espaciadora. Ahí seleccionamos de una manera bastante rápida. Y también nos puede servir, por ejemplo, cuando nosotros queremos insertar o eliminar filas y columnas. Lo podemos hacer desde el teclado, sin necesidad de irnos a la letra, ¿verdad? Como les explicaba anteriormente, y elegir la opción insertar o eliminar. Podemos hacerlo así. Fíjate, supongamos que yo necesito ahora una columna en medio de sociales y de idiomas, una columna que esté entre estas dos. Entonces me voy a ubicar en idiomas, ya que esta es la que necesito correr un espacio más. Entonces aquí presiono control y la barra espaciadora, si esto es la columna, ahí está. Y si presiono control y el signo más, fíjate cómo automáticamente inserto una nueva columna. Y si yo la quiero eliminar, ya creo que ya adivinaron, control y el menos, elimino columnas. Y así puedo eliminar estas que tienen datos. Por ejemplo, quiero eliminar el nombre del alumno, control y la barra espaciadora la selecciono y control menos la elimino. Fíjate qué rapidito fue, ¿verdad? Y nos vemos pues mucho más profesionales, más pro en nuestro teclado, que estar utilizando por ejemplo el mouse, ¿verdad? Y lo mismo va a ser con las filas. Por ejemplo, quiero insertar una nueva fila, shift más la barra espaciadora, por ejemplo aquí, y luego control más para insertar. Fíjate, cada vez que yo haga esto, control más, voy insertando más filas de una manera bastante rápida. Y también con control menos, pues también voy eliminando esas filas que nosotros queramos. Ahí tenemos las combinaciones de teclas de navegación que van a ser muy útiles en el transcurso de Excel. Continuando con algunas combinaciones que te pueden ser de mucha utilidad, también se encuentra, por ejemplo, cuando nosotros queremos, voy a seleccionar esta columna, y si yo quisiera que esta columna, en vez de números enteros, sean, por ejemplo, moneda, vamos a presionar control shift y el 4 del teclado alfanumérico. Al hacer esto, automáticamente le asignamos el símbolo de moneda. Recuerda que estas opciones también las podemos encontrar en la sección número, en donde vamos a encontrar bastante información sobre formato de celda, que ya en un momento pues vamos a entrar a ello. Bien,
Otra combinación que también te puede ser de mucha utilidad es como, por ejemplo, si queremos porcentajes. Si yo presiono Control Shift y el 5, automáticamente me va a colocar porcentajes, pero lógicamente si tengo cantidades muy elevadas, pues me va a elevar bastante el porcentaje, ¿verdad? Entonces utilízalo correctamente. Y también, por ejemplo, cuando quiero regresar a los números que yo tenía normalmente, pues puedo presionar Control Shift y el número 1. Al hacer esto, pues regreso a los números, solo que le agrega 2 decimales. En esta opción que tenemos, por ejemplo acá, podemos manipular los decimales, ¿verdad? Por ejemplo, tengo estas celdas seleccionadas, con este botón puedo aumentar los decimales y con este botón puedo ir disminuyendo los decimales, ¿verdad? Para poder quitarles, si en algún caso nosotros necesitamos eso. Existen algunas otras combinaciones de teclas que tal vez te pueden funcionar o para verte más pro ahí en tu oficina, en tu trabajo, no sé. Por ejemplo, cuando presionas Control y la coma, estás insertando la fecha actual. Fíjate cómo se inserta exactamente la fecha de hoy. Y también si presionas, por ejemplo, Control y el punto, estás insertando, por ejemplo acá, bueno, en este caso es Control Shift más el punto, te va a insertar la hora actual. Te puede servir, por ejemplo, cuando estás creando una planilla y necesitas colocar, por ejemplo, la hora, el día de entrada, la hora de entrada, la hora de salida, la fecha, etcétera, ¿verdad? Y también algo muy útil que a mí me ha servido bastante es que, por ejemplo, cuando yo necesito hacer una suma, imagínate, supongamos que, bueno, todos estos van a ser números normales, ¿no? Con 0 decimales, bien. Pero de repente yo necesito saber el total, ¿verdad? Los totales de todas estas notas, cantidades, etcétera, ¿no? No importa qué dato sea. Bien, yo necesito sacar toda la suma de todo esto. ¿Te recuerdas que anteriormente yo te enseñé a que colocábamos el símbolo igual y colocábamos referencias de celdas? Por ejemplo, seleccionamos una celda, más otra celda, más, pero cuando ya tenemos demasiadas celdas que queremos operar, aquí ya se nos hace difícil, ¿no? Estar colocando una por una. Aquí solo son 10, pero te imaginas 50, 100, 300 celdas, pues sería demasiado estar colocando una por una. Bien, puedes hacer lo siguiente. Fíjate cómo algunas combinaciones de teclas te pueden ahorrar mucho tiempo. Puedes seleccionar y en la opción donde dice edición, en la opción donde dice autosuma, al dar un clic encima, automáticamente te crea una autosuma. Fíjate, solo que a esta se le agrega un rango que ya vamos a ir viendo eso. Paciencia, ya lo vamos a ir viendo cuando veamos las otras funciones de Excel básico. Bien, con esto lo puedes efectuar, ¿no? Bien, pero también puedes hacer lo siguiente. Puedes seleccionar tu columna y presionar Alt Shift más el 0 y automáticamente fíjate cómo te realiza la autosuma. Puedes incluso seleccionar todas estas celdas y presionar Alt Shift y el 0 y automáticamente va a crear una autosuma en todas las columnas. E incluso también lo puede hacer fila por fila. Por ejemplo, si yo selecciono todas estas, supongamos que no tenemos nada acá, solo tengo mis puras notas, estos números. Ahora selecciono esta columna que está vacía, ya que quiero hacer la suma horizontal y también vertical, ¿no? O sea, quiero operar todas estas celdas y tener resultado acá. Y también quiero operar todas estas celdas hacia abajo, pero hacerlo con todas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar así. Y ahora presionamos Alt Shift más el 0 y listo. Fíjate cómo automáticamente te va a calcular todo lo que está en una fila. Ahí está. Y también todo lo que está en una columna. Y listo, ya tenemos combinaciones que te pueden ahorrar mucho tiempo y trabajo. Existen más combinaciones de teclas como Control P, Control G, que son las básicas, ¿no? Las que todo el mundo conoce. Pero te voy a dejar el siguiente documento, el cual contiene bastantes combinaciones de Excel para que lo puedas descargar, imprimirlo y pegarlo por tu computadora para que tengas a la mano estas combinaciones, que puede ser muy útil. Ahora trabajaremos el formato de celda. Aquí quiero ser muy claro contigo. Te voy a mostrar cómo aplicar rellenos, bordes, el formato a una celda prácticamente. Pero en mi opinión, desde un principio vete haciendo la idea
de que es mejor cuando aplicamos un estilo de celda, formato, es mejor utilizar esta opción, dar formato como tabla. Aparte que es más rápido, más fácil, te va a servir un montón más adelante. Veamos por qué. Bien, entonces comencemos acá. Tengo la primera tabla, esta la voy a hacer con formato de celda y esta la voy a aplicar formato de tabla para que veamos cuáles son las ventajas que tenemos de una y de otra. Bien, en el primero pues todo se puede hacer manual, todo lo que nosotros apliquemos lo podemos seleccionar desde la pestaña inicio. Toda esta sección que vemos aquí, todo esto se podría decir que es formato de celda. ¿Qué incluye el formato de celda? Incluye, por ejemplo, la fuente, los bordes, los rellenos, los colores de fuente, las alineaciones, estas opciones de combinar y centrar, ajustar texto, la dirección del texto, la orientación sería del texto, y lo que encontramos también sobre número. Esta opción de acá que nos va a servir para poder aplicar un formato a los números, que es especial para datos numéricos. Este lo vamos a ver más adelante más a detalle, ya que es bien importante que lo comprendamos desde un inicio, todo lo relacionado a números en este programa. Bien, entonces, acá si yo quiero aplicar un borde, voy a seleccionar las celdas que yo deseo aplicar. Para hacer una selección en Excel, recuerda, el puntero primero es una cruz blanca, perdón. Dependiendo de la posición del puntero, cambia la forma y eso te va a indicar qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando es una cruz blanca, indica que vas a seleccionar. Eso te permite hacer una selección de celdas, de una o varias celdas, ¿verdad? Haciendo esto. Bien, cuando le das un clic a una celda, pero te ubicas sobre el borde de una de ellas, por ejemplo acá, fíjate cómo ahora es una flecha blanca con una cruz con flechitas negras. Esto sirve para mover. Por ejemplo, si yo quiero mover esta celda y quiero llevarla hacia otro lado, simplemente le doy un clic sin soltar, lo arrastro y ya acabo de mover desde un punto hacia otro la celda. Con control Z acá, recuerda, podemos deshacer. Bien, entonces esto es muy útil, ¿no? Es saberlo, las formas que tiene el puntero. Y te recuerdas que cuando te ubicas en este cuadrito, el puntero se forma una cruz negra, el cual sirve para hacer un arrastre, ¿no? Hacer un arrastre hacia abajo cuando quieres hacer, por ejemplo, necesitas hacer autorrellenar las celdas de abajo. Por ejemplo, si yo aquí escribo un 1 y un 2 y yo selecciono esos dos, le estoy diciendo a Excel que de repente yo necesito rellenar las demás celdas hacia abajo con estos números. Por ejemplo acá, al dar un clic sin soltar, arrastro hacia abajo y fíjate cómo automáticamente voy autorrellenando. Esto no solamente funciona con números, también funciona como, por ejemplo, si yo escribo lunes, martes, bien escrito martes, ahí está. Bien, ahora cuando yo hago esto, acá, ahora selecciono por ejemplo estos 2 días y hacer una selección hacia abajo, estoy indicándole a Excel que pues necesito los días de la semana en ese orden, ¿no? En ese orden correlativo. También funciona, por ejemplo, si yo coloco enero, febrero, Excel detecta de una manera automática cuando nosotros tenemos datos que son secuenciales, ¿no? Entonces, si queremos arrastrarlo de manera vertical, pues se puede hacer. También recuerda que esto también lo puedes hacer de manera, por ejemplo, horizontal. Por ejemplo, coloco enero, febrero. Ahora voy a seleccionar estos dos y lo voy a correr, por ejemplo, de manera horizontal. Fíjate cómo también lo podemos esto se llama autorrelleno, ¿no? Autorrellenar para no estarlo escribiendo uno por uno, ¿sí? Otros autorrellenos que también nos pueden ser muy útiles, por ejemplo, son los siguientes. Por ejemplo, aquí en esta columna yo tengo los nombres y apellidos de un alumno. Puede ser que sea un nombre, 2 nombres, los 2 apellidos, etcétera. No importa, va a funcionar igual lo que te voy a explicar a continuación. Por ejemplo, supongamos que aquí dice nombre completo. Y aquí tengo un nombre y aquí necesito separar el apellido. Fíjate, ahora yo necesito sacar el nombre en una columna y sacar el apellido en otra columna aparte, ¿no? Bien, entonces Excel detecta
de manera automática cuando nosotros queremos realizar una cierta operación que se va a repetir a lo largo de las celdas que van, por ejemplo, hacia abajo. Supongamos que aquí yo necesito el nombre, escribo Juan, fíjate, Enter, ahora escribo Paco. Fíjate cómo automáticamente Excel hacia abajo me da de una vez los nombres sin necesidad de estarlos escribiendo uno por uno. Si yo presiono Enter en este momento, fíjate cómo automáticamente ya tengo todos los nombres, sin necesidad de estarlos escribiendo uno por uno. Solo en el segundo, Excel entendió que yo necesitaba sacar todos los nombres de esta columna. Ahora fíjate qué pasa con esta otra columna. Y tiene intermedio esta, pero todavía sigue funcionando. Ahora escribo Aguilar, Enter, Menéndez, y fíjate que ahora ya me detectó que yo necesito la segunda palabra después del espacio. Eso es lo que interpreta Excel. Excel no sabe si aquí son nombres o son apellidos. Excel lo que sabe es de que hay un texto, hay un espacio y hay otro texto. En la primera columna yo saqué el primer texto y en la segunda columna pues yo empecé a escribir y coincidió el segundo texto y automáticamente Excel me lo detecta para hacer un autorrelleno. Esto se llama autorrelleno y es muy útil en datos cuando son listados y queremos extraer una parte de estos, ¿no? Te lo recomiendo que lo practiques, ¿verdad? Es bastante útil. Otra opción que también nosotros pues podemos utilizar es esta opción llamada autorrelleno. Fíjate acá, hacia abajo, hacia la derecha, hacia izquierda, hacia arriba, pues, o autorrelleno rápido. Aquí menciona la descripción, rellena automáticamente los valores, escribe un par de ejemplos, es lo que acabamos de hacer, que desees como resultado y mantén la celda activa en la columna que vayas a rellenar. Es exactamente lo que acabamos de hacer, que es un relleno rápido, ¿no? Bien, espero que esto te vaya a servir bastante. Bien, entonces, estamos en que en este momento necesito aplicarle formato a esta tabla de acá y luego le aplico formato de tabla a esta otra. Bien, entonces regularmente lo que hacemos cuando nosotros creamos un cuadrito, ¿no? El cual de repente lo vamos a imprimir, entonces es más formato que estarlo trabajando en Excel. O sea, supongamos que no te va a servir mucho en Excel, sino que solo necesitabas para irlo rellenando y tener los datos y listo, ya lo tienes, pues le tienes que dar una presentación, ¿no? Entonces, al seleccionar tus celdas, puedes utilizar cualquier herramienta de las que están acá. Tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado. Esta opción de aquí son los bordes. Si yo presiono acá, voy a elegir cualquier borde de los que se encuentren acá y se le va a aplicar a todas las celdas que yo tengo seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo borde, por ejemplo, todos los bordes ahorita. Fíjate, ya tengo todos los bordes, ¿no? Ahora, si yo lo vuelvo a seleccionar, por ejemplo, quiero que toda la de arriba que están los encabezados, pues resalten, ¿no? Entonces le voy a aplicar un borde exterior grueso. Y fíjate ahora cómo ahora resaltó toda esta fila, ¿no? Bien, pero de repente yo le quiero colocar como un título en la parte de arriba, ¿no? Entonces, para esto podemos utilizar una opción la cual al seleccionar todas estas celdas puedo presionar esta opción que dice combinar y centrar, la cual lo que va a hacer es que todas estas celdas que tengo seleccionadas las va a unir, ¿no? Presiono combinar y centrar y fíjate ahora ya tengo una sola celda. Si yo quiero volverla a dejar así como estaba, pues lo puedo presionar aquí. Cuando es una sola, no hay problema, lo vuelvo a presionar y ahora pues ya se volvieron a dividir todas las celdas. Otra opción que también te puede servir cuando son muchas celdas, yo te recomiendo que mejor des clic en la flechita y elijas separar. Para eso tiene esta opción. Cuando son muchas celdas, no presiones aquí directamente, sino que elige separar celdas, porque Excel puede hacer que no responda y se congele y ya no puedas seguir trabajando en él, ¿no? Bien, entonces vamos a seleccionar estas celdas que tengo acá. Ahora presiono combinar y centrar y esa opción me va a dar para poder colocarle, por ejemplo, un título, digamos, control de notas, ¿no? Ese va a ser mi título. Muy bien, ya lo tengo. Ahora le voy a aplicar una negrita, le voy a aplicar un tipo de letra, pues, diferente, digamos, un poquito más grueso, ¿no? Vamos a buscar otros más comunes. Estos tipos de letras son muy... no combinan, digamos bueno, ahí está, y le voy a aumentar un poquito más el tamaño y listo, ya tengo un título, ya tengo bordes. Ahora le voy a aplicar un tipo de relleno, le voy a seleccionar toda esta parte de aquí arriba y le voy a aplicar en este botecito de pintura. Podemos seleccionar hacia abajo la flechita y elegir un relleno. Fíjate, acá elegimos un relleno
y en esta opción podemos elegir un color. Le voy a aplicar negrita y aquí las alineaciones, por ejemplo, centrado. Estas alineaciones solo funcionan cuando tienes celdas muy altas, así como por ejemplo acá la voy a hacer más alta. Ahí está. Ahora la voy a seleccionar y ahora fíjate cómo funcionan estas alineaciones, por ejemplo, superior, en medio e inferior, ¿sí? Entonces aquí ya las puede manipular. Aquí ya se nota muy bien este tipo de alineación: izquierda, centro y derecha. Mira, entonces lo voy a dejar, por ejemplo, centrado. Otras opciones que también podemos encontrar es que podemos seleccionar aquí directamente estas, digamos, las notas, ¿no? Estas de acá. Y también podemos darle una orientación. Al presionar esta herramienta que vemos aquí, podemos elegir una orientación, por ejemplo, ángulo ascendente. Mira cómo va cambiando, ¿verdad? Y podemos elegir ángulo texto hacia arriba, ¿verdad? Que este podría servirnos acá muy bien. Algo que yo utilizo mucho cuando trabajo con columnas, datos así, cuadros, tablas, es que cuando yo veo que todo este espacio me lo puedo ahorrar un poco, ¿verdad? Porque te das cuenta que el texto no es tanto, ¿verdad? En la columna, pues yo lo que hago es seleccionarlo así, desde la letra, que se seleccione todo, y ahora en cualquiera de estos voy a dar un doble clic. Y fíjate cómo automáticamente se ajusta al tamaño del texto de manera automática, ¿no? Aquí nos podemos ahorrar unos cuantos espacios. Esto es muy útil cuando queremos imprimir y no nos cabe la tabla en una hoja. Más adelante te voy a explicar cómo imprimir de una manera bien sencilla. Entonces, esto es una opción que te puede servir mucho, ¿no? Ahorrarte un espacio en algunas columnas, ¿no? Puedes seleccionar varias al mismo tiempo y todas tomarán el mismo tamaño, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, le voy a seguir aplicando un colorcito aquí a estos datos del alumno. Un color un poquito, digamos, gris. Y a todos estos datos, bueno, a estos acá un gris más clarito. Y un gris más oscuro, ¿no? Todo es cuestión ahora de formato, ¿no? El formato que tú le deseas dar. Bien, ¿qué más cómo podemos aplicar el formato acá? Bien, por ejemplo, un tipo de letra, un color, todo lo puedes elegir desde aquí, ¿sí? Bien, hemos aprendido ahorita a que hemos aplicado un formato esto es formato de celda, ¿sí? Bordes, sombreados, colores, combinaciones, orientaciones, ¿sí? ¿Te recuerdas de esta opción? Ajustar texto, que puede crear un texto doble línea en un texto, ¿no? En una sola celda, perdón. Bien, pero con Alt más Enter también lo puedes aplicar, ¿sí? Ahora bien, hemos estado aplicando todas estas herramientas que se encuentran en la pestaña Inicio de la cinta de opciones. Algo que me faltó decirte de la cinta de opciones es de que la puedes ocultar o minimizar. Por ejemplo, te ubicas en cualquiera de las pestañas y das un doble clic. Fíjate, se te oculta. Pero si quieres que siempre se muestren, y al darles un clic pues se van a volver a mostrar. Pero cuando es un clic en otro lado, se oculta. Esto es como para ahorrarse un poco de espacio, ¿no? Pero si quieres tenerlas de manera permanente, con otro doble clic, por ejemplo acá en Inicio, ahí se vuelven a mostrar y ya pues ya no van a desaparecer, ¿no? Entonces de esa manera puedes mostrar y ocultar las cintas de opciones, todas las herramientas. Bien, algo que hemos estado haciendo ahorita, como te mencionaba, pues es aplicando todas las herramientas de formato de celda. Esto es formato de celda, ¿no? Y también las opciones como por ejemplo formato de número que se encuentra acá, que si, por ejemplo, estos números que tengo acá, pues son números enteros, pero si yo quisiera, por ejemplo, número, le va a agregar 2 decimales, aquí me está dando un ejemplo, moneda ya me agrega el símbolo monetario y 2 decimales. El símbolo de moneda, pues que según esté configurado el sistema de tu país, ¿no? Así le va a ser el símbolo que le va a aplicar. Formato de fecha corta, que es así en números diagonales, y el formato de fecha larga, que ya te escribe en texto el día, la fecha, el mes en textos y el año, ¿no? Y entre otros tipos de formatos. Bien, esto ahorita te lo voy a explicar en un video especial porque esto es muy importante que lo comprendas bien. Pero, por ejemplo, bueno, en la siguiente sección, ¿no? Te lo explico. Ahora, todo esto que acabo de aplicar ahorita, al momento que yo seleccione mi tabla de nuevo, puedo presionar Control 1 y fíjate que me aparece la misma opción. Todo esto,
Por ejemplo, número sería toda esta sección. Alineación pues sería esta sección. Fuente pues sería esto de acá. Borde aquí. Rellenos. Y bueno, la opción de proteger, que esa la vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, entonces prácticamente todo lo que yo acabo de hacer lo puedo hacer desde este punto, ¿no? ¿Te recuerdas? Seleccionas tus tablas, tus celdas. Puedes hacerlo también con un clic derecho. Elegir la opción formato de celda. Aquí está. Aquí lo vemos. O también irte a donde dice formato, en esta opción, y luego eliges pues formato de celda. O presionar la combinación de teclas control 1 con el 1 que está arriba de la Q del teclado alfanumérico. Bien, aquí vamos a encontrar, aparte de las que ya vimos, podemos encontrar algunas opciones adicionales, como por ejemplo el borde, no el borde. Aquí elijo, puedo ver, hacerlo más rápido, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, este borde me gusta para el interior, lo selecciono, puedo elegir el color de una vez. Esto también lo encontramos acá, el color interior. Y para todo el contorno, voy a elegir uno más grueso, que sea negro y contorno, ¿no? Ya es cuestión de que tú vayas eligiendo cómo quieres ver tu tabla. Al aceptar, fíjate, ya tenemos una tabla ya con una manera diferente, ¿no? Eso también lo encontramos acá. No quiere decir que solamente está ahí. También encontramos el color de la línea, el estilo de la línea, el que le acabo de asignar, para que tú también se lo apliques, ¿no? Bien, ahí ya tenemos un formato de celda de una manera, por decirlo así, manual, ¿sí? Ahora, lo que te quería explicar es de que de preferencia esto no hagas tus cuadros así. Si son para imprimirlos, pues está bien, ¿no? Darles tu estilo, tu diseño. Pero si son tablas o cuadros los cuales quieres seguir trabajando en Excel, más adelante, por ejemplo, le voy a borrar a este otro, le voy a borrar estos totales de acá abajo. Si tú vas a utilizar tu tabla para trabajar en Excel, más adelante vas a seguir agregando más datos, necesitas hacer gráficas, etcétera, todo. Entonces yo te recomiendo que no hagas esto no. Te lo expliqué porque lo debes de saber. Pero de preferencia, selecciona tu tabla, así, o como vimos, ¿verdad? Te ubicas ahí, control E, está rápidamente. Para eso son las combinaciones. Ahora te vas a donde dice dar formato como tabla y elige el diseño que está acá. Elige uno ya establecido, de los que están aquí, ¿sí? Al seleccionar uno de estos, aquí dice si la tabla tiene encabezados. Sí, tiene encabezados que son código, nombre, física, etcétera. Ahí lo dejamos así, aceptar y listo. Ya tenemos nuestra tabla ya con formato. Eso es todo. Esta tabla te va a ser mucho más funcional. Esta es mucho más funcional que esta, ¿sí? Esta va a ser mucho más funcional. ¿Por qué? Mira, te explico. Te das cuenta de que como ya le aplicó un relleno, si querías colores, pues ya los tenemos. Incluso me separa por fila. Ahí más fácil como de no perderme, ¿no? Bien, pero aparte de eso le aplicó filtros. Mira, aquí ya le aplicó filtros. Por ejemplo, si yo quiero filtrar a Juan, acá, quito todos estos y elijo a Juan, aceptar. Ya pues solamente veo esos datos de Juan, ¿verdad? Aquí pues también como me oculta las demás filas, pues también oculto las demás, ¿no? Pero bueno, esta diseño de tabla pues me da muchas más ventajas que este de acá, ¿sí? Este aquí pues lo puedo seleccionar, me voy a datos y le puedo aplicar un filtro. O sea, también se puede hacerlo de una manera manual, pero al hacerlo de esta otra manera, mira, ya lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué otras ventajas tenemos aquí? Mira, cuando tú seleccionas un formato de tabla, así como este, tienes muchas más ventajas, como por ejemplo, se habilita una nueva pestaña llamada diseño de tabla, y la cual puedes cambiar el diseño de una manera muy rápida, fíjate, de una manera bastante rápida. Pero no solo es eso, aparte de eso, también podemos colocarle un nombre a la tabla, ¿sí? Que toda esta tabla se llame, por ejemplo, notas o alumnos. Esto va a ser muy útil para cuando veamos el curso de Excel intermedio y avanzado. Cuando veamos tablas dinámicas, esto es lo que te va a servir, ¿sí? Y no solo eso, aparte de colocarle un nombre a la tabla, porque ya se llama alumnos, esta no, esta sí, cada celda tiene un nombre, ¿no? Bueno, esta se llama tabla alumnos, me voy siempre a diseño de tabla, pero también le puedo agregar aquí donde dice fila de totales.
Listo, mira, ya me está dando los totales. Pero no solo eso, también, por ejemplo, acá te das cuenta en esta columna, aparece esta flechita hacia abajo, en la cual yo puedo elegir qué visualizar de toda esta columna de acá. Mira, por ejemplo, una suma, pues me voy acá, listo, ya me hizo una suma. Aparte de eso, un promedio, que me saque el promedio de todas estas notas de física. Ahí está. ¿Cuál fue la nota máxima? ¿Cuál fue la nota mínima? Te das cuenta todas las ventajas que tiene el utilizar formato de tabla a comparación de formato simple de celda, ¿no? Entonces, te recomiendo de que aquí en adelante cuando hagas una tabla, en vez de aplicar todo este montón de rellenos, colores, etcétera, mejor dale un formato de tabla. Está en inicio, simplemente seleccionas tu tabla, ¿no? Lo voy a deshacer, control Z. Ahí está. Seleccionas tu tabla y te vas a estilo de dar formato como tabla y ahí eliges uno. También lo puedes hacer presionando control T. Le aplica el formato de tabla y aceptar. Y listo, ya tenemos uno. Ya no hay necesidad de estarlo aplicando. Y recuerda, puedes activar en diseño de tabla, puedes activar la fila de totales, que te va a servir muchísimo en esta columna. ¿Te recuerdas de la tabla, de la barra de estado que yo te la mencioné, que era esta de acá? Mira, entonces la barra de estado. Bien, aquí es donde nos sirve ya cuando tenemos datos. Por ejemplo, si yo selecciono todas estas celdas, mira, bueno, lo vas a observar aquí en esta parte de acá. Mira cómo me está dando información. Dice, el promedio es de 73 de todos los datos que yo seleccioné. El recuento son de 10, o sea, hay 10 cantidades acá. Y me está dando de una vez la suma. Para esto sirve la barra de estado, para que puedas visualizar información solamente con seleccionar. Si yo selecciono todo esto, mira, me está diciendo que el promedio es de 113, porque aquí está incluyendo todo esto. Hay 60 cantidades y esta es la suma total, ¿no? Entonces aquí es muy útil el conocer lo que vimos a un inicio, ¿no? De Excel. Veamos de qué se trata el formato de números. El formato de números es nada más que la aplicación de diferentes formatos a cualquier valor numérico que nosotros tengamos. Podemos modificar el número para volverlo a una fecha, a una hora, a un porcentaje, o incluso personalizar nuestro propio formato para que este se vuelva el formato y le aplique Excel lo que nosotros deseamos, desde guiones, paréntesis o la forma que nosotros deseamos. Bien, empecemos. Tenemos el primero, que sería general y número. Para poder acceder al formato de número lo podemos hacer desde dos lugares, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta tablita y acá supongamos que queremos modificar esto, ¿verdad? De los valores que tenemos, pues podemos acceder desde este punto, ¿sí? Pero esta parte no la vamos a tocar mucho ahorita, pues ya sabemos de que aquí podemos acceder, por ejemplo, a aplicar números generales, número. En la opción número le aplica los decimales y podemos modificar acá. A ver, podemos elegir moneda, contabilidad, que vamos a ir viendo poco a poco, fecha, hora, etcétera. Podemos nosotros modificar completamente pues los valores de los números que nosotros tengamos, ¿sí? Bueno, veamos la otra opción. La otra opción sería hacer la selección de las celdas donde se encuentren los números, los valores que queremos aplicar el formato, y luego presionamos control 1. Control 1 nos sirve para activar la opción formato de celdas. Aquí se encuentra la pestaña en donde dice número. Aquí vamos a encontrar todas las categorías que encontramos ahí en este punto, las vamos a tener aquí también, ¿verdad? Solo que aquí se podría decir que nos da la opción a personalizar cada una de las categorías. En cambio, en esta opción pues ya las aplica a las opciones así por defecto, ¿verdad? Por ejemplo, moneda, y de una vez le aplica el símbolo de acuerdo al país en el que fue configurado el sistema. Y bueno, en cambio acá, cuando nosotros hacemos la selección, entramos a formato de celda, pues cuando nos vamos a moneda podemos elegir el símbolo de un país distinto. Bien, entonces estamos en la opción de general y número. Esta opción no es nada más y nada menos que simplemente colocarle la cantidad de decimales que queremos agregarle. Esta opción de decimales también lo podemos encontrar aquí. La flechita hacia la izquierda pues permite aumentar decimales, y aquí pues permite quitar decimales, ¿verdad? La flechita hacia la derecha. Y bueno, y también nos permite, por ejemplo, poder colocar números negativos. Porque supongamos que mis números negativos yo los quiero representar en rojo, entonces puedo elegir esta opción. O de repente quiero que mis
números negativos tengan el guión y también sean de color rojo, pues puedo elegir esta opción. Nada más es para eso, ¿sí? No tiene otra función más. Y pues podemos utilizar el separador de miles, que sería la coma, que podemos activarle para que le aplique esa comita, ¿verdad? En principio acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le coloqué 4 decimales, separador de miles, y pues cuando tenga números negativos, que me los aplique en color rojo y el guión, ¿sí? Únicamente sirve para eso. Bien, pasemos a moneda. Acá pues yo tengo, digamos, unas cantidades, solamente se las voy a quitar para que ustedes pues vean cómo es exactamente. Yo tengo aquí pues esta pequeña pues tablita. Si alguno busca información sobre cómo crear bordes, sombreados, etcétera, les recomiendo el video de formato de celda. Bien, aquí pues simplemente le voy a colocar el símbolo de moneda. Simplemente selecciono las celdas, presiono control U y ahora me voy a moneda y aquí me da la opción a elegir qué tipo de moneda le deseo aplicar. Bueno, en este caso pues la moneda que nosotros manejamos en este país es el quetzal y ya la tiene aplicada por defecto, ¿sí? Bien, entonces simplemente la selecciono, presiono aceptar y listo. Ahora ya tenemos el decimal y el símbolo de quetzal, inclusive con el separador de miles. Otra función que también nos permite hacer esta opción o aplicar el símbolo de moneda, pues es presionando la combinación de teclas control shift más el número 4, control shift 4, y automáticamente nosotros le aplicamos la moneda y los dos decimales, ¿verdad? Así de una manera rápida, y le aplica, es como que si eligiéramos esta opción desde acá, ¿sí? Bueno, veamos la siguiente, que sería contabilidad. La diferencia entre moneda y contabilidad pues es que cuando nosotros aplicamos moneda, pues se dan cuenta, todo es normal, ¿verdad? El símbolo del monetario pues se le aplica a la par de las cantidades numéricas. En este caso, cuando nosotros aplicamos la contabilidad, pues no ocurre eso. Veamos, presiono aceptar, vean cómo el símbolo de monetario lo alinea a la izquierda y las cantidades pues se quedan siempre a la derecha. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros colocamos un 0, no deja la cantidad de 0, sino que le deja un guión, ¿verdad? De contabilidad pues permite hacer esa función. Regularmente pues se utiliza cuando nosotros manejamos algún tipo de inventario o algún documento contable, ¿sí? La siguiente opción se trata sobre fecha y hora. Pues simplemente se trata de que nosotros tenemos acá nuestras fechas, ¿verdad? Cuando nosotros lo agregamos, y las horas, ¿verdad? Por ejemplo, las horas en que ingresó pues determinado, por ejemplo, producto. Bien, supongamos acá, si yo no ocupo este tipo de hora o de fecha, perdón, pues selecciono, me voy a formato de celda y aquí en la sección número me voy a fecha. Bien, aquí nos da la opción a que nosotros podamos elegir el formato que nosotros le deseamos aplicar a las fechas, ¿verdad? Nos damos cuenta aquí, podemos elegir una fecha larga, inclusive en donde nos muestre no solo los números y los meses en números, sino que también en letras. Ahora podemos nada más aceptar, lo único de que hay que tener columnas bastante anchas porque las fechas sí son largas, ¿verdad? Por eso se denominan así, fechas largas, en donde nos va a aparecer el día, el mes en letras. Veamos aquí en hora, ¿verdad? Selecciono, ahora me voy aquí a formato de celda hora. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, podemos elegir entre los dos tipos de horarios que podemos establecer, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo tengo configurado para que el horario sea regional. O sea, mi horario va a ser español Guatemala, ¿de acuerdo? Podemos también cambiarlo, por ejemplo, que sea AM o PM. Podemos utilizar un horario de 12 horas, ¿verdad? O sea, AM y PM, o podemos utilizar un horario de 24 horas, que sea de 13 horas, 14 horas, 15 horas, etcétera, ¿verdad? Nosotros elegimos el formato que deseamos aplicarle, ya sea en fecha y en hora. La sección de porcentaje no es nada más que simplemente cuando nosotros queremos que sean cantidades de porcentajes, volver esas cantidades. Lo que va a hacer esta opción pues es multiplicar la cantidad que se encuentra en las celdas por 100.
¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si yo tengo una cantidad bastante elevada de números normales y al momento de aplicarle porcentaje, pues me va a dar un porcentaje bastante elevado también. Entonces aquí simplemente elijo esto, le puedo asignar la cantidad de decimales que deseo también, ¿verdad? Le voy a dejar 2 decimales y aceptamos. Y ahora vemos que tenemos los porcentajes, ¿verdad? Inclusive le voy a quitar los decimales y aceptar, y listo. Ahora me multiplicó las cantidades que yo tenía por 100 y me devolvió y le agrega aparte el símbolo de porcentaje. La siguiente opción pues simplemente sirve para que todas nuestras celdas pues pasen a ser texto, ¿verdad? Por ejemplo acá, la opción texto, estamos viendo las opciones más comunes, ¿verdad? Las más utilizadas en Excel. Entonces esta opción pues nos permite que se dan cuenta nuestros, por ejemplo, números, ¿verdad? Que están alineados a la derecha. Excel, todas las celdas que son detectadas como números, pues las alinea a la derecha, como podemos ver acá. Pero en este caso, cuando nosotros le aplicamos la opción texto, pues automáticamente nos va a alinear los números hacia la izquierda. ¿Sí? Únicamente es para eso, para que lo detecte como un texto, pero igual se puede operar, ¿verdad? Si yo vengo y hago una multiplicación aquí, pues sí lo puede operar. Veamos, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien. Y por último tenemos la sección de personalizado. Aquí sí va a ser bien importante que prestemos atención, ya que esto sí nos va a ser muy útil, ya que podemos nosotros agregar o personalizar nuestro propio formato, ¿de acuerdo? Bien, entonces por ejemplo empecemos acá donde dice ID de producto. Puedo agregarle para que cuando yo ingrese el ID automáticamente me voy a la última, y aquí es donde nosotros podemos personalizar nuestro propio formato, ¿verdad? Si nos damos cuenta que hay algunos ejemplos, podemos personalizar cantidades. Puedo elegir por ejemplo que a este me le agregue color rojo, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta, podemos colocarle que incluso cuando yo ingrese un número negativo, pues me lo cambia a color rojo, ¿verdad? Podemos utilizar porcentaje, notaciones científicas, fechas, horas, etcétera. O sea, nosotros solo es cuestión de ir probando qué formato es el que le queremos asignar a nuestra numeración, ¿verdad? En este caso yo le voy a indicar de que mis códigos van a tener mi ID de cada producto va a tener una letra C, y después pues va a tener supongamos 3 cifras, ¿sí? Entonces cada vez que yo ingrese una cifra, automáticamente Excel me va a agregar la letra C, un guión y esos ceros, ¿verdad? Presiono aceptar y ahora veamos cuando ingrese un 1, vean, automáticamente le agrega todo lo demás, ¿verdad? No hay necesidad de agregar nosotros manualmente, pues, perdón, aquí, sino que Excel lo hace por sí solo, ¿verdad? Excel me agregó automáticamente la C y los ceros. Bien, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el DPI. Aquí el DPI pues sería el DNI de las personas, el número de identificación, etcétera. El DPI pues nosotros pues lo utilizamos, ¿verdad? En este caso lo voy a personalizar porque nosotros aquí se podría decir que lo dividimos, por ejemplo, entre 3 cifras primero, un guión, luego vienen 5 cifras y luego otras 4 cifras más. Bueno, entonces este va a ser mi número de DPI, ¿verdad? Acepto. Ahora cuando yo ingrese un número, aquí nos damos cuenta, automáticamente Excel le agrega los demás números, ¿sí? Todo sin ningún problema, ¿verdad? Perdón, le agrega los guiones, ¿verdad? Porque ese es el formato que yo le estoy indicando de que necesito, ¿de acuerdo? Entonces pues y cuando no termino de completarlo en la numeración, lo que va a hacer Excel es llenar con ceros los campos que me hagan falta, ¿verdad? Ahí sí tenemos que tener un poquitín de cuidado de llenar con la cantidad que pues debe de ser. A veces imprimir en Excel pues se vuelve un dolor de cabeza. Veamos cómo corregir esos detalles que no nos hacen imprimir en las hojas que nosotros queremos. Veamos, a continuación tenemos una tabla, la cual pues nos damos cuenta que es bastante ancha. Y al momento de imprimir pues nos va a ocupar más de una hoja. Si yo quisiera mandar a imprimir en este momento, presiono Control P. Nos damos cuenta que solamente llegaría hasta la columna donde dice fecha de ingreso del producto. Lo demás se tomaría alrededor de 3 hojas en imprimirse. Bien, para corregir esto, primero lo que vamos a hacer es seleccionar el área que nosotros queremos imprimir. Segundo, nos vamos a márgenes, vamos a aplicar márgenes estrechos para aprovechar el tamaño de nuestro papel.
nos vamos a orientación. Aquí pues elegimos qué orientación le vamos a dar. Como se trata de una tabla horizontal, pues vamos a colocar nuestro papel así también. Y luego el tamaño. El tamaño pues regularmente se aplica el tamaño A4, que aquí en mi país no se utiliza. ¿Verdad? Aquí pues nosotros manejamos el tamaño carta o el tamaño oficio, que es 2.5 centímetros más pequeño que el legal. Pero esto lo podemos corregir. Bien, si fuéramos a imprimir en este caso en tamaño carta, pues selecciono tamaño carta. Luego elijo el área de impresión, selecciono establecer área de impresión y luego activo donde dice ancho una página y luego alto una página. Muy bien, ahora veamos en la vista preliminar, presiono control P y se pueden dar cuenta cómo ahora se redujo toda nuestra tabla a la hoja tamaño carta. Y listo, simplemente presionamos imprimir y se imprime correctamente. Ahora, si en el caso de que estamos buscando un tamaño de papel diferente al que se encuentra aquí y no lo tenemos, bien, podemos hacer lo siguiente. Buscamos un tamaño que más o menos tenga el mismo, por ejemplo el tamaño oficio, que es parecido al tamaño legal, solo que es 2.5 centímetros más pequeño. Aquí donde dice 35.56 tiene 33. Entonces elegimos el tamaño legal, hacemos el mismo procedimiento, ahora elegimos estrecho, horizontal, tamaño, en este caso legal, y establecer área de impresión. Aquí elegimos 1 y 1. Aquí es muy importante, que es clave, ya que si nosotros nos pasamos de esto, no lo configuramos en auto, no elegimos la cantidad de páginas, pues se nos van a colocar automáticamente. Excel asigna la cantidad de páginas, entonces nosotros queremos que salga en una sola página, ¿verdad? Entonces por eso le aplicamos 1 y 1 en ancho y alto. Muy bien. Ahora al momento de imprimir nos damos cuenta de que nos aparece exactamente bien amplio nuestra área de trabajo. Aquí podemos ir reduciendo los márgenes poco a poco, ¿verdad? Para poder ver los márgenes de esta manera activamos esta función de mostrar márgenes. Aquí la podemos activar y desactivar. Y bueno, ahora simplemente nos vamos a propiedades de impresora. En vez de legal seleccionamos personalizado y acá donde dice altura le vamos a colocar 330 en milímetros, ya que eso equivale a los 33 centímetros del tamaño oficio que utilizamos aquí. Presionamos aceptar y luego imprimir y listo. Nuestro documento queda impreso sin ningún problema. Mira todo lo que hemos aprendido en el transcurso de este curso y todavía falta que aprender estos temas que son muy importantes. Por ejemplo, vamos a realizar estas funciones que son muy importantes en Excel básico y también vamos a aprender sobre el rango de celdas. Veamos, aquí tenemos varias notas, los mismos datos que hemos venido utilizando hace un momento. Bien, se puede dar el caso de que nosotros necesitemos realizar sumas, promedios, conteos máximos y mínimos. ¿Te recuerdas que en el formato, cuando le damos formato de tabla, todo esto lo podemos hacer de una manera bastante sencilla, pero puede hacer que nos toque que realizar las operaciones o funciones por aparte? Bien, entonces empecemos. Primero, aprendamos lo que es un rango de celda. Un rango de celda se refiere, cuando hablamos nosotros de puede ser un bloque completo, o puede ser una fila, o también puede ser una columna. No importa, esos son rangos de celda. Por ejemplo, si hablamos de un bloque completo, estamos hablando de una celda inicial, en este caso esta es la primera celda, y esta sería la última celda. Ese es un rango de celda. Entonces este rango iría desde, por ejemplo, donde tenemos la primera nota, sería esta, de 5, ¿verdad? De 5 hasta H14, que sería la última celda. Pero para decir hasta o donde finaliza el rango, se van a utilizar dos puntos. Entonces sería H14. Esto es un rango de celdas. Y los rangos de celdas siempre van a ir encerrados dentro de paréntesis, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos el primer rango. ¿Cuál sería otro rango? Por ejemplo, si hablamos de una fila, empezaría aquí, en D8 y finalizaría aquí en H8. Entonces este también se convierte en otro rango. Recuerda que dentro de paréntesis, ¿verdad? Sería de 8, 2 puntos hasta H8. Ese sería el siguiente rango. Y si hablamos de un rango de columnas, entonces ese empezaría en D5, donde está la primera celda, y finalizaría en D14, ¿sí? Entonces nuestro rango quedaría de esta manera, desde D5, 2 puntos, hasta D14, 2 puntos.
Y bien, ahora que ya comprendimos qué son rangos de celdas, pues podemos trabajar fórmulas de una manera más sencilla. Por ejemplo, podemos insertar una función aquí. En Excel podemos insertar funciones. Por ejemplo, cuando colocas igual, está la función sumar. Cuando escribes la palabra suma, te aparecen todas las posibles sumas que puedes realizar. Te das cuenta que hay bastantes tipos de sumas. En este caso yo necesito una suma normal, ¿sí? Dice que suma todos los números de un rango de celdas. Abro paréntesis y aquí dentro de paréntesis voy a encerrar mi rango. Puedo escribirlo literalmente de 5. Por ejemplo, yo necesito sacar la suma del primer alumno. Puedo hacer esto. Fíjate, simplemente seleccionando y sería más sencillo. O escribirlo, como tú prefieras. Cierro el paréntesis, presiono en Enter y ya lo tenemos. Ya tenemos una suma, ¿no? Al dar un doble clic, recuerda, puedes arrastrar automáticamente la fórmula para las demás notas. También tenemos la función promedio. Existen diferentes tipos de promedios, ¿te das cuenta? Abrimos paréntesis y seleccionamos el mismo rango de celdas. Cerramos un paréntesis y listo. Ya tenemos el promedio de los alumnos. Aquí pues ya sabríamos qué alumnos ganaron, qué alumnos perdieron, etc. La función de contar simplemente hace un conteo de datos numéricos, ¿sí? De las celdas en las cuales hay datos numéricos. Entonces colocamos igual contar, abrimos paréntesis y hacemos lo mismo. Encerramos el rango de celdas que queremos operar. Y fíjate cómo es bastante sencillo. Aquí pues todo va a dar 5, ya que todos pues tienen 5 notas, ¿no? Todas las notas que tenemos acá. Máximo, la función max lo que va a hacer es simplemente buscar cuál es el valor máximo del rango de celdas y nos lo va a devolver. Empieza igual max, abrimos paréntesis y cerramos las celdas que queremos que haga la búsqueda del valor máximo. Presiono Enter y aquí me da que el 59 en este caso de Juan es el valor máximo, la nota máxima, y así por cada uno me va a devolver su valor máximo. Y lo mismo con mínimo, solo sería al contrario. Nos ubicamos, colocamos igual min, abrimos paréntesis y ahora seleccionamos el rango de celdas, cerramos, presionamos Enter y listo, me devuelve el valor mínimo de cada uno de los alumnos. Estas serían las funciones básicas que debes de aprenderte sí o sí en esta parte de Excel. Bien, ahora veamos cómo graficar de una forma bastante sencilla en Excel. Bueno, lo primero que debes de conocer es que no todas las gráficas se pueden utilizar con todos los tipos de gráficos. Los gráficos los vamos a encontrar en la opción insertar y aquí hay una sección completa para gráficos, ya que pues Excel es una parte fundamental, ¿no? El aprender a graficar. Bien, entonces, cada gráfico tiene su propio tipo de datos. No puedes utilizar circulares, por ejemplo, acá en este tipo de datos, porque no estamos hablando de porcentajes. Entonces, solo es cuestión de saber qué gráfico podemos utilizar. Por ejemplo, para este tipo de tabla, el que tenemos aquí, podemos utilizar gráficos como, por ejemplo, columnas o barras, ¿no? Bien, pero tenemos que indicarle a Excel qué es lo que deseamos graficar. Por ejemplo, yo ahorita deseo graficar los nombres de los alumnos y por ejemplo los promedios, pero te das cuenta que son datos que están separados, ¿no? Están bastante distanciados. Entonces hacemos lo siguiente: seleccionamos normalmente los nombres así, dando clic, arrastrando. Ahora, manteniendo presionada la tecla control y sin soltar control, vamos a seleccionar ahora los promedios y listo. Ya seleccionamos dos columnas en las cuales pues están bastante separadas por otras columnas, ¿no? Ahora nos vamos al gráfico que queremos utilizar. En este caso pues va a ser uno de columnas. Y pues listo, eso sería todo. Podemos utilizar, como les decía, barras o columnas, ¿no? Para este tipo de datos que tenemos. Por ejemplo, van a ser columnas. Seleccionamos y listo. Ya tenemos nuestra gráfica de una manera bastante rápida. Se dan cuenta, pues no requiere de tanto el graficar, ¿no? Aquí pues es bien importante el nombre de nuestra gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, promedio de alumnos de, digamos, primaria, ¿no?
2024, no sé, en el año que estemos, ¿no? Bien, entonces, ahora ya podemos irle agregando más elementos, cambiar el diseño, etcétera. Por ejemplo, puedo jugar con los colores, puedo utilizar algunos colores de acá. Recuerda siempre darle un clic a la gráfica para poder hacer estos cambios, ¿no? En este botón, elementos de gráfico, podemos añadir más elementos o quitar algunos de los que ya se encuentran. Por ejemplo, tabla de datos, ¿verdad? Si quieres tener los datos aquí abajo. Etiqueta de datos, esto a mí me sirve mucho, ya que a veces no son tan precisos, las columnas no me indican exactamente el dato que yo quiero, ¿verdad? Entonces yo siempre le activo el etiqueta de datos para poder ver cuánto alcanzó cada columna, cada barra, etcétera. Aquí arriba, en estilos de diseño, puedes seleccionar un diseño de los que ya se encuentran aquí. Fíjate cómo ya puedes elegir uno de los diseños ya establecidos, ¿no? Muy útil esta opción, ya que pues tienes una variedad de diseños, ¿no? Bueno, voy a elegir este. Podemos moverlo como cualquier otro objeto. Y bueno, es cuestión de que tú vayas seleccionando qué es lo que deseas. Por ejemplo, puedes cambiar el tipo de gráfico, puedes elegir otro tipo de gráfico, ¿verdad? De columnas apiladas, lineales, etcétera. Recuerda que algunos pues no van a ser muy útiles, ¿no? No te van a presentar exactamente bien la información dependiendo del tipo de dato que tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá para ver una forma fácil y rápida, pues con una gráfica de barras es suficiente para saber cómo graficar en Excel. Muchos de los formatos que trabajamos dentro del programa de Excel no solamente los utilizamos nosotros, sino que también son parte de nuestro trabajo, de nuestra oficina, y puede hacer que los utilice una o varias personas. Por lo tanto, es muy importante que aprendas a bloquear las celdas que quieres que estas no sean modificadas, ¿verdad? Ya que muchas veces las personas, pues por error o simplemente porque quieren, desean modificar ciertos aspectos que quizás para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, las fórmulas. Cuando estamos con un formato y este tiene diferentes fórmulas, es muy molesto que venga alguien más y las modifique, ¿verdad? Por lo tanto, bloquear las celdas y dejar únicamente libres las que nosotros queramos. Veamos cómo. En primer lugar, debes de comprender que todas las celdas, absolutamente todas, cuando abrimos un archivo de Excel, estas pues se puede decir que están bloqueadas. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros escribimos, pues podemos escribir o ingresar cualquier tipo de información, pero cuando nos vamos a revisar, a la opción revisar y protegemos la hoja, acá pues nos va a pedir, por ejemplo, nos está indicando qué es lo que se va a bloquear, ¿verdad? En este caso dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Aquí es donde te indico que todas las celdas se encuentran bloqueadas. Si nosotros en este momento bloqueamos completamente esta hoja, le podemos asignar aquí una pequeña contraseña, luego nos va a confirmar nuevamente, tenemos que volverla a escribir y listo. En este momento todas las celdas de esta hoja, te das cuenta, yo quiero escribir algo y no puedo, porque absolutamente todas se encuentran bloqueadas, inclusive las que están afuera de nuestro formato. Ahora queremos escribir algo y no se puede. Bien, eso se debe a, como te comentaba anteriormente, a que las celdas se encuentran bloqueadas. Muy bien, vamos a desproteger esto nuevamente. Ingresamos la contraseña y listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que Excel únicamente bloquee las celdas que nosotros queramos que bloquee? Para eso nosotros tenemos que desbloquear las celdas que nosotros queremos que estas no se encuentren bloqueadas al momento que protejamos la hoja. Muy bien, para hacer eso simplemente vamos a seleccionar, por ejemplo, si yo deseo que código y descripción sean parte de las celdas desbloqueadas, ya que necesito que ahí ingresen datos, pero todo lo demás no, pues lo que hay que hacer es seleccionar, nos vamos a proteger y antes de protegerla vamos a irnos a formato de celda, ¿sí? Pueden hacerlo dando un clic derecho, luego formato de celdas, o pueden acceder presionando control 1, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar diferentes pestañas, nos vamos a ubicar en proteger. Bien, como se pueden dar cuenta, se encuentra activada la opción que dice bloqueada. Esta información dice: no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Pestaña revisar, grupo protección, botón proteger, etcétera. Muy bien, ¿qué significa? Que mientras se mantenga esto activado y yo proteja la hoja, esto también se va a bloquear.
Entonces yo necesito liberarlas, necesito desbloquearlas, aceptar y listo. Ahora cuando me vaya a proteger, inclusive podemos proteger una hoja sin aplicar contraseña, simplemente presionamos aceptar y listo. Observen, ya está protegida. Me voy acá, no se puede, ¿verdad? Recuerden, ahorita está sin contraseña, podemos desproteger sin contraseña, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando yo me ubique en estas celdas, vamos a colocar y se dan cuenta que automáticamente me permite ingresar la información, me permite ser modificada. ¿Y qué pasó con las demás? Las demás, como son celdas que se encuentran bloqueadas al momento de proteger la hoja, estas también se bloquean, ¿de acuerdo? Entonces lo único que debemos de hacer es simplemente seleccionar e indicarle a Excel qué celdas queremos que estén desbloqueadas y cuáles no al momento de proteger, ¿verdad? Por ejemplo, lo que necesitará es simplemente seleccionar. Aquí voy a desproteger. Se recuerdan, como no le activé contraseña, pues simplemente se desprotege automáticamente. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estas filas. Bueno, esta de ítem no quiero que se modifique hasta 25, ¿verdad? Estas de acá sí. Las selecciono. Ahora voy a seleccionar las demás que sí deseo que sean modificadas. Por ejemplo, la cantidad que sí lo pueden ingresar. Control más clic me permite seleccionar de esta manera mis celdas. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, buscar las otras. Por ejemplo, esta de acá también, que las puedan editar. Estas de acá también. Y este de aquí también, que lo puedan modificar. Ahora, el resto que yo no indiqué, no seleccioné, eso no se va a poder modificar, ¿verdad? Ya que aquí hay fórmulas, aquí también están los totales y aquí están encabezados que yo no quiero que sean modificados, ¿verdad? Entonces ahora presiono control 1, voy a desactivar aquí y ahora me aparece el chequecito y luego desbloquear y listo. Ahora vamos a presionar aceptar y veamos, ahora protegemos nuestra hoja. La voy a dejar nuevamente sin contraseña, solamente para observar y listo. Ahora observemos, por ejemplo, me ubico acá y quiero modificar esta información, no se puede, ¿verdad? No lo permite, ya que pues está bloqueada. Ahora me ubico acá, por ejemplo, código 4050R y esto sí me lo permite ingresar. Por ejemplo, digamos que se compraron ventiladores y voy a colocar, por ejemplo, 10 unidad y a un precio de 50 y automáticamente me calcula aquí. ¿Qué pasa con esto? Yo quiero modificarlo, no se va a poder. Toda esta columna muy importante para mí, que nunca sea modificada y mucho menos esto, ¿verdad? Ahora veamos aquí arriba, por ejemplo, el cliente fue Concho Pérez, contacto, pues digamos que soy yo y dirección Guatemala y listo. Esto sí se puede modificar. Aquí el número de teléfono también, el número de NIT sí lo podemos modificar, pero los encabezados no. Y listo, muchachos, ya tenemos configurado nuestro formato para que nadie más lo pueda editar, únicamente nosotros, que quienes sepamos esta contraseña de acá, ¿verdad? Entonces, espero que este curso te haya sido de mucha utilidad. Si este video recibe el apoyo, voy a subir Excel intermedio y posteriormente Excel avanzado y así los diferentes cursos de Excel para que les sea de mucha utilidad y lo puedan aplicar y les ayude, como les mencioné en principio, como me ayudó a mí, me abrió muchas puertas, muchas oportunidades, lo sigue haciendo Excel y espero que a ustedes también les ayude bastante a mejorar su carrera profesional, su currículum, a ahorrarse tiempo, trabajo para los que ya trabajan y convertirse en todos unos pro de Excel. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este, para más cursos y vamos a especializarnos en Microsoft Office. Nos vemos en un próximo video o curso. Hasta la próxima. Yo soy Alex Muñoz y fue un gusto. Chao.